El arte de la persuasión silenciosa. Cómo influir sin decir una palabra. Suena a superpoder, ¿verdad? Pero no es magia. Es una habilidad que ya usas sin darte cuenta. Y si aprendes a dominarla, puedes cambiar cómo te perciben, cómo te escuchan y hasta cómo responden a tu presencia. Pero aquí viene el problema. Nadie nos enseña a leer el lenguaje corporal. Nadie nos entrena para captar lo que no se dice, para influir con la mirada, con el gesto, con la postura. ¿Te ha pasado que dices algo valioso pero nadie te toma en serio? ¿O que en una reunión sientes que tu voz se pierde aunque estés hablando fuerte? ¿Has sentido esa frustración de no saber cómo conectar, cómo convencer, cómo inspirar, sin sonar falso, sin forzar, sin gritar? Ese es el miedo de muchos, que lo que llevas dentro no se note afuera, que tu presencia no tenga impacto, que te ignoren. Aunque tengas algo importante que decir, y es una lucha silenciosa, pero también tiene una salida, porque existe un camino que no muchos transitan, el camino de la influencia no verbal, un sendero que los sabios estoicos conocían bien. Ellos sabían que el gesto puede ser más contundente que el discurso, que el alma se refleja en el cuerpo, y que quien domina su interior proyecta fuerza, autoridad sin arrogancia y presencia, sin palabras. En este video vas a descubrir cómo usar tu cuerpo como instrumento de persuasión, cómo leer a los demás como un sabio lee los signos del mundo, y cómo transformar tu forma de estar, moverte y mirar en una fuente poderosa de influencia silenciosa. Quédate, porque lo que no dices también persuade, y cuando aprendes a dominar ese arte, dejas de ser uno más, y te conviertes en alguien que deja huella sin levantar la voz. 1. Detectar señales en los demás. ¿Lees más allá de lo que te dicen? ¿Sabes cuando alguien está incómodo sin que lo diga? Puedes notar una tensión en los hombros, un leve alejamiento, una mirada que evita la tuya. ¿Cuántas veces has ignorado señales claras, solo porque no sabías cómo mirar? Persuadir sin palabras no solo se trata de lo que tú comunicas, sino de lo que sabes interpretar. Porque todo el tiempo los demás te están hablando con su cuerpo. Y si no aprendes a leerlos, hablarás en un idioma que ellos ya abandonaron. En el arte de la persuasión silenciosa, detectar señales en los otros es tan vital como emitir las propias. Es como escuchar con los ojos. Y no es un don místico, es una habilidad entrenable. Significa afinar tu atención, aprender a leer gestos sutiles, posturas que gritan, silencios que suplican, miradas que esconden verdades. Como le pasó a Esteban, un terapeuta corporal que llevaba años atendiendo pacientes sin darse cuenta de que muchos de ellos no le creían. No lo sabían explicar, pero lo sentían. Un día, atendiendo a un paciente llamado Diego, algo cambió. Diego estaba diciendo que se sentía bien, que no había más tensión, pero Esteban notó que sus pies estaban apuntando hacia la puerta, que sus manos se apretaban en el regazo, que su mirada iba y venía, nerviosa. No cuadraba. Entonces, en vez de seguir con el protocolo, Esteban dijo: «No sé por qué, pero siento que quieres irte. ¿Es así?». Y Diego soltó una risa nerviosa. «Sí, me siento juzgado. Me da pena lo que conté». Esa sesión fue un punto de inflexión. Esteban se dio cuenta de que había estado escuchando solo palabras, no cuerpos, y desde entonces empezó a estudiar microseñales, patrones posturales, ritmos respiratorios. Aprendió que un cambio de peso en el cuerpo, un cruce de brazos, una inclinación leve hacia atrás, dicen más que muchas frases, y cuando aprendió a leer esas señales, sus sesiones se transformaron. No necesitaba que le dijeran todo,
solo tenía que ver, sentir, estar atento. Como enseñaba Marco Aurelio, el alma se tiñe del color de sus pensamientos y el cuerpo de sus emociones. El estoico no solo se mira a sí mismo, observa el mundo con claridad, sin juicio, pero con profundidad. No para manipular, sino para comprender. Porque ver al otro con atención sincera es un acto de respeto. En esta época de distracción crónica, quien sabe detectar señales no verbales tiene una ventaja inmensa. No se trata de descifrar códigos secretos, sino de estar tan presente que el lenguaje oculto se vuelve obvio. Una persona dice que está feliz, pero su sonrisa no toca los ojos. ¿La crees? Alguien jura que está relajado, pero no deja de mover la pierna. ¿Lo tomas como verdad? Persuadir es acompañar, no imponer. Y para acompañar, debes primero reconocer. Cada gesto es un mapa, cada postura, una pista. Pero si vas por la vida absorto en ti mismo, no verás nada. En cambio, si entrenas tu mirada como un sabio, entrenaría su mente. Verás lo que otros ignoran. Y entonces podrás responder mejor. Tal vez no hables, pero harás una pausa. Te inclinarás, bajarás el tono, te adaptarás. Y eso, aunque parezca mínimo, genera una conexión invisible pero poderosa. Porque quien se siente visto, se relaja. Y cuando alguien se relaja contigo, te da permiso de influir. Esa es la puerta que estás buscando. Pero no se abre a gritos, se abre con lectura sutil. El arte de detectar señales no es una herramienta de persuasión. Es una forma de presencia compasiva. Porque cuando ves a alguien más allá de sus palabras, lo estás abrazando con tu atención. Y eso, aunque no se note en un papel, transforma el ambiente. La próxima vez que hables con alguien, observa. ¿Qué hace con sus manos? ¿Cómo se mueve su respiración? ¿Dónde están sus pies? ¿Hay tensión en su mandíbula? ¿Sus ojos huyen o buscan contacto? Todas esas son frases. No habladas, pero sí gritadas. Y si sabes leerlas, sabrás cuándo avanzar, cuándo esperar, cuándo ofrecer silencio. Como decía Epicteto, no es lo que ocurre lo que nos perturba, sino cómo lo interpretamos. Si tú interpretas bien, comprendes mejor. Y si comprendes mejor, persuades. Porque la verdadera influencia nace de la empatía, de ver sin invadir, de leer sin presionar, de entender sin juzgar. Esa es la mirada del estoico, la mirada del sabio, la tuya si decides entrenarla. Porque tú también puedes aprender a detectar las señales que los demás no dicen, pero que sus cuerpos susurran todo el tiempo. 2. Tu cuerpo habla antes que tú. ¿Te das cuenta de lo que dices sin hablar? ¿Sabes lo que transmites antes de abrir la boca? ¿Te has preguntado si tu presencia inspira confianza o rechazo? ¿Cuántas veces creíste que tus palabras no fueron escuchadas, sin notar que tu cuerpo ya había dicho todo lo contrario? El arte de persuadir comienza antes del discurso, antes del argumento, antes incluso del pensamiento formulado. Comienza en la postura que adoptas al entrar a una sala, en la manera en que sostienes la mirada, en el ritmo de tu respiración, en los pequeños gestos que delatan si estás presente o ausente. No es un poder nuevo, ni una estrategia moderna. Es algo que los sabios de todas las épocas entendieron, que la virtud también se expresa en la forma en que te paras ante el mundo, porque el alma tiene un cuerpo, y ese cuerpo siempre está hablando por ella. Imagina a Carla, ejecutiva de una empresa de diseño. Tiene ideas brillantes, argumentos sólidos, una mente clara, pero sus presentaciones fracasan. Habla de innovación con los hombros caídos. Propone cambios mirando al suelo. Defiende sus propuestas escondida detrás del proyector. No lo nota, hasta que en una evaluación su jefe le dice: tu cuerpo no cree en lo que dices. Esa noche, frente al espejo,
se ve como nunca. Las manos inquietas, la espalda encorvada, el cuello tenso. No era solo el mensaje, era el mensajero. Y entonces decide algo, no actuar, sino habitar. No fingir seguridad, sino construirla desde adentro. Empieza a practicar, caminar más lento, respirar con profundidad, alinear su postura al sentido de sus palabras. No ensaya gestos, se reconecta con su centro. Poco a poco, su presencia cambia, y con ella, su influencia. Ya no necesita elevar la voz. Su sola entrada ordena la sala. Ya no intenta convencer. Su convicción es visible. Ya no se refugia en los PowerPoint. Ahora habla con su cuerpo tanto como con su voz. Entiende, como enseñaba Epicteto, que el cuerpo debe acompañar con dignidad los pensamientos del alma. Porque un alma fuerte no se arrastra, no se encoge, no se esconde. Camina erguida, se planta con serenidad, respira con firmeza. Y eso es lo que los demás perciben. Eso es lo que persuadía a los discípulos mucho antes de que el maestro hablara. En este tiempo de pantallas, filtros y exceso de palabras, recuperar el poder del lenguaje no verbal es casi un acto revolucionario. Pero no se trata de simular, se trata de recordar quién eres, de alinear tu exterior con tu interior. De entender que tu cuerpo es el primer argumento que presentas al mundo. Si llegas nervioso, aunque sonrías, tu cuerpo lo grita. Si estás ausente, aunque hables, tu postura lo revela. Si dudas, aunque tu voz diga lo contrario, tus ojos lo delatan. Pero si estás centrado, si respiras desde el alma, si caminas con la certeza del que se conoce a sí mismo, entonces cada gesto se vuelve coherencia. Y la coherencia persuade más que 1000 discursos. Porque cuando el cuerpo y el alma hablan la misma lengua, no necesitas gritar para que te escuchen. Basta estar, basta ser. En un mundo ruidoso, el cuerpo de un estoico es silencio con forma. Presencia que no impone, pero influye. ¿Y tú? ¿Qué está diciendo tu cuerpo? Ahora mismo. 3. El poder del silencio bien usado. ¿Hablas cuando deberías callar? ¿Callas cuando deberías escuchar? ¿Usas el silencio como refugio o como herramienta? ¿Sientes que a veces el ruido te arrastra antes de que puedas pensar? El mundo moderno teme al silencio, lo llena todo, con palabras, notificaciones, opiniones urgentes. Se nos ha enseñado que hablar es dominar, que opinar es existir, que callar es rendirse. Pero los antiguos sabían algo que hoy hemos olvidado, que el silencio bien usado no es vacío, sino fuerza. No es debilidad, sino estrategia. El silencio no es pasividad, es poder contenido. Y tú, si aprendes a usarlo, puedes convertirte en un faro en medio del ruido. Porque mientras todos compiten por ser oídos, tú puedes aprender a influir, sin decir una sola palabra. Mira a Daniel, abogado joven en un bufete lleno de egos. Las reuniones son batallas de interrupciones, donde gana el que habla más rápido, más alto, más agresivo. Al principio, Daniel intenta adaptarse. Habla sin pausa, lanza argumentos, alza la voz. Pero nadie lo toma en serio. Lo oyen pero no lo escuchan. Hasta que un día, tras una conversación con su abuelo, un viejo sabio retirado del oficio, escucha una frase que le cambia todo. El que sabe lo que vale no necesita decirlo todo el tiempo. Daniel comienza a observar. En la siguiente reunión, guarda silencio. Escucha, mira, toma nota, no interrumpe. Espera el momento justo. Cuando finalmente habla, todos lo escuchan. Porque su voz llega después del silencio, no encima del ruido. Sus palabras, escasas, tienen peso. Y su ausencia momentánea se vuelve presencia fuerte. A la tercera semana, el jefe le pide que sea quien abra las reuniones. No por ser el más ruidoso, sino por ser el más claro. Y todo empezó cuando dejó de hablar por reflejo.
y comenzó a hablar por decisión. El silencio, cuando es consciente, se vuelve dominio. Marco Aurelio lo entendía cuando escribió: el silencio es una fortaleza, y quien no la ha conquistado es esclavo de su lengua. Porque la boca rápida suele ser esclava del impulso, pero el silencio es del que gobierna su interior. No es mirar al suelo ni evadir el conflicto. Es respirar antes de responder. Es observar antes de emitir juicio. Es resistir la necesidad de llenar el aire. En ese espacio donde tú callas, los demás se revelan. En tu pausa, ellos se descubren. Y tú, si estás atento, ves lo que no se dice. El silencio también comunica. Comunica paciencia, seguridad, control. Es un gesto invisible que muestra fuerza interior. El estoico no corre a hablar, no grita para imponerse. Habla cuando es útil y calla cuando es sabio. Y ese equilibrio es profundamente persuasivo. Porque cuando los demás sienten que no hablas por ansiedad, sino por intención, entonces cada palabra tuya vale más. Y tu silencio se vuelve una declaración. A veces, cuando callas, es cuando más dices. A veces, cuando escuchas sin interrumpir, inspiras más respeto que si llenaras el espacio con frases armadas. El silencio bien usado no es inacción. Es una pausa que prepara el impacto. Es la distancia que te permite elegir. No te precipites a llenar los vacíos. Aprende a vivir en ellos. Porque en ese hueco, entre estímulo y respuesta, es donde habita la virtud. ¿Recuerdas la última vez que te arrepentiste por callar? Y ahora piensa cuántas veces te arrepentiste por hablar demasiado rápido. Ahí está la clave. En este mundo de reacciones automáticas, de redes sociales donde todos gritan al mismo tiempo, quien domina el silencio destaca sin esfuerzo. El sabio es ese que, incluso callado, hace que los demás giren la cabeza, no por miedo, sino por la intensidad de su presencia. Tú puedes ser esa persona, pero no fingiendo silencio, no simulando calma, sino cultivando dentro de ti la serenidad que no necesita justificar cada gesto, que no se desespera por demostrar que tiene razón, que sabe que a veces el mayor acto de poder es no decir nada, porque cuando tú no te mueves por impulso, mueves a los demás por contraste. Cuando tú eliges el silencio como arma, nadie puede usarlo en tu contra. Y en esa quietud activa, donde habitas con propósito, persuades más que con discursos preparados. El silencio no es vacío, es contención. No es ausencia, es fuerza. Y tú, si lo dominas, serás como los antiguos estoicos. Personas cuya sola presencia era enseñanza. Personas cuya mirada decía más que 100 páginas. Personas cuya pausa era tan poderosa como su palabra. No te olvides de esto. En un mundo que no se calla nunca, el que domina su silencio se convierte en sabio y en líder. 4. Sonreír sin mentir. Autenticidad visible. ¿Sonríes por costumbre o por convicción? ¿Tu rostro refleja lo que realmente sientes? ¿Alguna vez te has sorprendido fingiendo entusiasmo solo para encajar? ¿Y si esa sonrisa artificial dijera más de ti que el silencio? En tiempos donde todo se disfraza, la autenticidad se ha vuelto un lujo. Sonreímos por compromiso, por estrategia, por educación. Pero el cuerpo no miente, y una sonrisa falsa, aunque técnicamente correcta, se percibe como una traición a la verdad. Porque la verdadera persuasión no surge de técnicas forzadas, sino de la coherencia entre lo que sientes y lo que expresas. La autenticidad invisible es esa fuerza silenciosa que se manifiesta en tu rostro sin esfuerzo. Es cuando sonríes y no solo mueves los labios, sino también los ojos, la energía, la intención. Es cuando la otra persona siente que no estás actuando, sino compartiendo. Mira a Mariana, profesora de primaria. Es amable, educada,
siempre con una sonrisa en la cara. Pero con los años, esa sonrisa se volvió un gesto automático. Uno que usa cuando está cansada, frustrada, incluso molesta. Sus alumnos, intuitivos como todos los niños, lo notan. Comienzan a portarse peor, no porque no la quieran, sino porque no la creen. Un día, una niña llamada Sofía la mira y le dice: ¿por qué sonríe si está triste? Esa frase rompe el escudo. Mariana se da cuenta de que su sonrisa era una máscara, no un puente. Entonces decide algo radical: empezar a mostrar su humanidad sin vergüenza. Comienza a hablar con los chicos de forma más honesta, a sonreír cuando realmente siente alegría, a estar seria cuando el momento lo amerita. Y lo que ocurre es inesperado. Los niños la respetan más, confían más, la escuchan más, porque dejaron de verla como una figura forzada y comenzaron a verla como alguien real. El sabio estoico Epicteto decía: si deseas ser amado, ama, pero hazlo sin pretensión. Y lo mismo vale para la sonrisa. Si deseas conectar, expresa lo que es genuino, no lo que se espera. La sonrisa forzada es una moneda falsa. Tiene forma, pero no valor. Y las personas, aunque no lo digan, la detectan. En cambio, una sonrisa auténtica, incluso si es breve, incluso si es leve, transforma el ambiente. No porque sea perfecta, sino porque es real. El rostro no debe ser una máscara, sino un reflejo. Y tú, si cultivas tu interior, no necesitarás actuar simpatía. La simpatía brotará sola. El cuerpo es espejo del alma. Si tu alma está en calma, si tu intención es sincera, tu sonrisa lo dirá todo. No necesitas exagerarla, basta con que sea honesta. Y eso, en este mundo de apariencias, es un acto de coraje. No se trata de andar serio por la vida, sino de no usar la sonrisa como disfraz. Hay quienes sonríen para manipular, para agradar, para evitar conflicto. Pero tú puedes elegir sonreír desde la presencia, desde la alegría serena que nace del equilibrio interior. El estoico no finge, no necesita demostrar nada. Su sonrisa es un reflejo de su armonía, no una estrategia de control. ¿Cuántas veces has sentido alivio al ver una sonrisa genuina? ¿Y cuántas veces te has sentido incómodo ante una sonrisa vacía? La diferencia es abismal, porque lo auténtico tiene poder, y lo fingido, aunque esté bien ejecutado, genera desconfianza. La autenticidad es invisible, pero se siente, y por eso persuade más que cualquier técnica. En una entrevista, en una cita, en una conversación difícil, una sonrisa sincera puede desarmar resistencias, pero solo si nace del ser, no del deber. A veces, basta una mirada honesta y una expresión cálida para abrir caminos que 1000 argumentos no podrían. Y eso no se aprende repitiendo frases frente al espejo. Se cultiva cuidando lo que tienes dentro, porque cuando estás en paz no necesitas adornos. Tu rostro lo transmite, y esa transmisión silenciosa vale más que 1000 palabras. Sé honesto contigo. ¿De dónde nace tu sonrisa? ¿Desde el deseo de conexión o desde el miedo a incomodar? ¿Desde la presencia real o desde el hábito automático? La próxima vez que sonrías, detente un segundo, respira. Pregúntate si eso que muestras refleja lo que eres. Y si no, no lo fuerces, porque el mundo no necesita más sonrisas falsas. Necesita más personas que se atrevan a ser reales. La autenticidad no hace ruido, pero cuando se muestra, se vuelve inolvidable. En la era de los filtros, lo genuino es lo que más atrae, lo que más convence, lo que más transforma. Sonríe, sí, pero solo cuando lo sientas, porque una sonrisa verdadera no se ve, se percibe. Y tú, si aprendes a sonreír sin mentir, te volverás persuasivo sin esfuerzo, porque no estarás tratando de convencer a nadie, solo estarás siendo tú. Y eso, en este mundo lleno de máscaras,
es lo más persuasivo que existe. 5. Mirar sin intimidar. ¿Sabes cómo miras a los demás? ¿Tu mirada conecta o presiona? ¿Invita o impone? ¿Alguna vez te han dicho que tu mirada es demasiado intensa o que no miras lo suficiente? ¿Has notado cómo algunos te evitan la vista sin que digas nada? ¿Cuántas conversaciones has arruinado, sin querer, por no saber mirar? Porque mirar no es solo abrir los ojos, es un acto de presencia, es contacto sin tacto. Y en el arte de la persuasión silenciosa, tu mirada es un puente o una barrera. No se trata de evitar el contacto visual, sino de entender que cada ojo refleja un estado interno. Si estás tenso, controlas. Si estás inseguro, invades. Si estás en paz, acompañas. Por eso mirar sin intimidar es una destreza estoica. Es poder ver al otro sin abrumarlo. Como le sucedió a Darío, un chef joven y brillante, que tras años perfeccionando su técnica, decidió abrir su primer restaurante. Todo estaba en orden, los platos salían perfectos, el ambiente era elegante y el equipo nervioso, muy nervioso, no porque él gritara o fuera agresivo, sino por cómo los miraba. Darío observaba cada movimiento en la cocina con una intensidad absoluta. Sus ojos recorrían a los cocineros, no hablaba mucho, pero cuando miraba, todos sentían que estaban fallando, aunque hicieran las cosas bien. Hasta que un día, uno de los aprendices, llamado Julián, tiró accidentalmente una salsa al suelo y temblando, balbuceó: «Perdón, es que usted me pone nervioso cuando me mira». Esa frase fue un despertar. Darío, que siempre creyó en liderar con el ejemplo, no entendía por qué su presencia generaba tensión. Entonces decidió hacer algo inusual. Pidió feedback a todo el equipo. Y lo que escuchó fue claro. «Tu mirada pesa, chef». A partir de ahí, Darío no cambió su exigencia, pero sí su energía. Aprendió a relajar el rostro, a mirar con apertura y a acompañar con los ojos en lugar de examinar. Comenzó a sonreír ligeramente mientras observaba, a alternar el contacto visual con breves pausas, a conectar desde la confianza, no desde el control. Y algo cambió. Los errores disminuyeron, el equipo comenzó a fluir, el respeto creció, pero también la cercanía. Darío no se volvió blando, se volvió sabio. Como decía Séneca, el rostro es el espejo del alma, y los ojos, sus delatores. Si tu alma está en guerra, tus ojos disparan. Pero si tu interior está en calma, tu mirada abraza. Y ahí está la clave estoica. No se trata de no mirar, sino de mirar desde la virtud, desde la templanza, desde la comprensión. Porque quien domina su mirada, domina su influencia. Y tú puedes hacerlo, porque tú también tienes esos momentos donde el silencio pesa más que las palabras, donde tu mirada es el mensaje, en el trabajo, en casa, en una negociación, en una conversación difícil. Tus ojos hablan, y lo que digan depende de cómo estés por dentro. El estoico se entrena en observarse para mirar mejor, porque sabe que no hay conexión real si el otro se siente observado como sospechoso. Una mirada firme y serena puede transmitir autoridad sin miedo. Una mirada cálida puede abrir puertas sin decir una palabra. Pero una mirada agresiva, aunque no lo pretenda, puede cerrar corazones. Por eso, si quieres persuadir sin hablar, empieza por mirar desde un lugar limpio. Respira, relaja el entrecejo. Mira como quien acompaña, no como quien acusa. Porque eso se siente. La gente lo nota y reacciona. El cuerpo del otro se tensa o se abre dependiendo de tu presencia. La próxima vez que converses, nota cómo te miras. ¿Estás demasiado fijo? ¿Demasiado ausente? ¿Evasivo o dominante? Encuentra el equilibrio, ese punto medio en el que tu atención se vuelve un regalo, no una amenaza. Como los sabios antiguos, que miraban para ver, no para controlar.
como los grandes líderes silenciosos, que con una sola mirada decían: estoy contigo. No necesitas gritar, ni siquiera hablar, solo mirar desde tu centro, desde tu virtud, desde tu paz. Porque cuando tu mirada es limpia, tu influencia es natural. No te impones, atraes. Y esa es la mirada del estoico, del que persuade sin ruido, del que lidera sin apretar, del que influye sin intimidar. 6. Caminar como quien sabe a dónde va. ¿Te has detenido a pensar cómo caminas? ¿Tu paso proyecta seguridad o duda? ¿Caminas con intención o simplemente te arrastras de un lugar a otro? ¿Tu andar revela dirección o deriva? Hay quienes entran a un espacio y sin decir nada imponen respeto, no por su estatura ni su ropa, sino por la manera en que caminan. Y hay otros que se hacen invisibles, no porque quieran, sino porque su cuerpo no sabe dónde está ni a dónde va. Caminar no es solo desplazarse, es una declaración, un mensaje silencioso que dice: estoy aquí y sé hacia dónde me dirijo. La forma en que caminas puede abrirte puertas o cerrarlas sin que sepas por qué. En la calle, en el trabajo, en una reunión, tu paso es tu carta de presentación invisible y tú decides si es firme o temblorosa, decidida o ausente. Mira a Laura, tiene talento, ideas, preparación, pero cuando entra a una sala lo hace con pasos cortos, cabeza gacha, mirada al suelo. Nadie la nota. Y cuando habla, parece que todo su cuerpo aún está pidiendo permiso para estar ahí. Hasta que un día, su jefa le dice: tienes que caminar como si supieras lo que vales, porque lo vales. Esa frase se le queda en la piel. Comienza a observarse, a entrenar su andar, no como modelo de pasarela, sino como alguien que honra cada paso. Camina más erguida, más consciente, no más rápido ni más lento. Solo más presente, y algo cambia. Su entorno reacciona distinto, la escuchan más, la interrumpen menos, porque ahora su cuerpo comunica algo que antes estaba escondido: seguridad. Epicteto, sabio estoico, lo expresó así: en cada acto, en cada movimiento, recuerda que eres un embajador de tu filosofía. Y caminar es uno de esos actos. Si tu andar es nervioso, lo que dices pierde fuerza. Si es firme y centrado, no necesitas decir tanto. El cuerpo ya habló. Porque caminar bien no es cuestión de estilo, sino de actitud interior. Un alma alineada se refleja en un cuerpo que no corre para huir ni se arrastra por temor. Se desplaza con propósito, incluso cuando el destino es incierto. No se trata de teatralidad, se trata de presencia, de ritmo, de confianza. El estoico no camina con arrogancia, sino con claridad, no con prisa, sino con serenidad. Cada paso es una elección, no un accidente. ¿Y tú? ¿Caminas como quien reacciona? ¿O como quien elige? ¿Te escondes en tu paso o te expresas con él? Detente un día en la calle a observar a la gente. Algunos corren con angustia, otros caminan como si cargaran culpas, y unos pocos pero memorables, caminan como si supieran que su sola existencia ya es un argumento. Es porque lo es. Tú puedes ser uno de ellos, si eliges que tu cuerpo no sea solo una herramienta, sino una expresión de tu filosofía. Caminar no cuesta, pero caminar bien, con dignidad y dirección, es un arte. Uno que requiere atención, presencia y respeto por ti mismo, porque tu andar dice si estás conectado con tu propósito o si andas a la deriva. No importa si vas a una entrevista, a una cita o simplemente al supermercado. Tu caminar te precede, te presenta, te define. El estoico comprende esto, por eso se entrena incluso en lo pequeño, porque sabe que no hay gesto sin impacto, que todo comunica y que la forma en que se mueve en el mundo también es parte de su virtud. No se mueve por vanidad, sino por congruencia, porque sabe que un paso firme no se construye con técnica,
sino con carácter. Así que pregúntate, ¿camino como alguien que sabe quién es? ¿Como alguien que respeta su espacio, su tiempo, su rumbo? ¿O camino como quien teme ser visto? No necesitas pisar fuerte ni moverte rápido, solo con intención, con presencia, con la conciencia de que cada paso dice algo de ti y tú decides qué. Recuerda, en un mundo de máscaras, quien camina con autenticidad destaca sin esfuerzo, no por llamar la atención, sino por habitar su verdad. Caminar como quien sabe a dónde va no es garantía de tener todas las respuestas, pero sí es señal de que has elegido no rendirte a la inercia. Y eso, hoy, es revolucionario, porque la mayoría camina sin alma. Tú no. Tú puedes elegir que tu cuerpo exprese lo que tu filosofía sostiene. Claridad, equilibrio, dignidad. Cada paso es una frase silenciosa, y si logras que esa frase diga, yo estoy aquí, estoy despierto, y sé lo que valgo, entonces estarás persuadiendo sin abrir la boca. Porque hay cosas que solo el cuerpo puede decir. Y cuando caminas con verdad, el mundo escucha. 7. Respirar con calma también persuade. ¿Respiras con calma o vives al borde del ahogo? ¿Te das cuenta de tu respiración cuando hablas, cuando escuchas, cuando esperas? ¿Has sentido cómo tu aliento delata tu ansiedad, tu prisa, tu miedo? La respiración es ese hilo invisible que te conecta contigo mismo. Y también con los demás. No necesitas palabras para imponer calma. Solo necesitas respirar desde un lugar consciente. Porque cuando tú respiras lento, el otro baja su tono. Cuando tú estás sereno, el ambiente lo absorbe. Tu respiración no solo oxigena tu cuerpo, también transmite tu estado interno. Y tú puedes influir en una sala entera sin abrir la boca, si dominas el arte de respirar con presencia. Eso lo entendió muy bien Mauricio, un abogado con talento, pero atrapado en la ansiedad del juicio. Cada vez que tenía que hablar frente a un juez, su voz se agitaba, su cara se tensaba y su respiración se volvía un huracán invisible que lo dejaba sin fuerza. Leía todos sus textos de oratoria, ensayaba sus argumentos, pero algo le fallaba, hasta que un día su terapeuta le dice: no necesitas más palabras, necesitas respirar. Suena simple, casi ridículo, pero lo intenta y descubre algo que nunca había considerado. Cuando respira con calma, su voz baja, su mente se aclara, su cuerpo deja de temblar. En el siguiente juicio no cambió su estrategia, cambió su ritmo y el efecto fue inmediato. El juez lo escuchó distinto. El jurado no solo oyó sus palabras, las sintió, porque ya no hablaba desde la urgencia, sino desde el control. Respirar lo cambió todo. Y no porque sea magia, sino porque es el núcleo invisible de tu presencia. Séneca lo decía con claridad estoica: donde hay prisa, no hay virtud, y la respiración rápida es la firma de la prisa. Pero tú, si respiras como quien no teme, como quien sabe esperar, como quien no necesita demostrar, entonces tu sola presencia se vuelve persuasiva. El alma serena se manifiesta en el aliento pausado. No necesitas técnicas complejas, solo detenerte, sentir tu pecho, habitar tu cuerpo, inhalar profundo, exhalar sin apuro y repetir. Cada respiración consciente es un mensaje silencioso que dice: estoy aquí, no me acelero, no huyo. El cuerpo del sabio no es un templo tenso, sino un refugio firme. Y esa firmeza nace del ritmo interior. Tú puedes hablar con fuerza y no convencer, o puedes callar, respirar y calmar una tormenta ajena, porque la calma se contagia. Y tu respiración es la primera portadora de esa calma. El que respira lento piensa mejor, elige mejor, habla mejor. El que respira con conciencia no reacciona, responde, influye sin imponer, escucha sin perder el centro. Y eso, en un mundo donde todos se atropellan, es poder.
Detente un instante y obsérvate. ¿Cómo respiras cuando te sientes observado? ¿Qué pasa con tu aliento cuando alguien te desafía? ¿Y qué cambia cuando respiras como si todo estuviera en su lugar? Esa es la clave. No necesitas controlar el entorno. Solo tu respiración. Y el entorno, al verte estable, se acomoda. El estoico no necesita aire acondicionado para sentirse fresco. Encuentra su frescura en la respiración templada, porque allí reside su autonomía. El control del aliento es el primer dominio del alma. Y si dominas eso, lo demás se alinea, no para conquistar a otros, sino para conquistar tu centro. En una entrevista, en una discusión, en una charla difícil, respira. Respira antes de hablar, respira antes de decidir, respira para no perderte en el torbellino. Porque tú no eres el torbellino, eres el centro. Y el centro no grita, no se agita, no se desespera, solo respira. En cada inhalación afirmas tu control. En cada exhalación sueltas lo que no necesitas. Y desde ahí persuades. Desde la calma que no compite, sino que inspira. Desde la pausa que no se rinde, sino que espera el momento justo. Desde el cuerpo que no lucha por atención, porque ya habita su propio respeto. No lo olvides, hay líderes que arrastran multitudes con sus palabras, pero hay sabios que cambian una habitación con su aliento, porque respirar también es lenguaje. Y tú, si eliges respirar con calma, estás hablando desde lo profundo, sin palabras, sin esfuerzo, solo con presencia. 8. Inclinación corporal. Mostrar interés real. ¿Te inclinas cuando alguien te habla? ¿O mantienes el cuerpo inmóvil, como si no pasara nada frente a ti? ¿Sabes que el ángulo de tu torso dice más que tus palabras? ¿Te das cuenta de cómo un pequeño gesto puede decir, me importas, o quiero irme ya? Porque el cuerpo no solo se expresa, también escucha, y la inclinación corporal, ese leve movimiento hacia adelante cuando alguien nos habla, es una de las señales más antiguas y potentes de interés genuino. No se enseña, no se memoriza, no se actúa, se siente. Y si lo sientes, se nota. Es una forma de decir sin voz, estoy contigo, estoy aquí, lo que dices importa. Pero cuando el cuerpo se retrae, cuando se aleja, cuando se mantiene rígido y cerrado, el otro lo percibe como desinterés, como juicio, como indiferencia. Esa lección la aprendió Miguel, un gerente de atención al cliente con fama de ser correcto, pero distante. Su equipo lo respetaba, sí, pero nadie se abría realmente. Las reuniones eran frías, casi mecánicas. Hasta que un día, en una capacitación, una psicóloga le muestra un video suyo escuchando a una colega con los brazos cruzados, el torso echado hacia atrás y la cabeza apenas ladeada. ¿Qué ves?, le pregunta ella. Estoy tranquilo, responde él. Estás lejos, le dice ella. Tu cuerpo está diciendo no me interesa, aunque tus palabras digan, te escucho. Miguel se queda en silencio, y ese silencio lo cambia. A partir de ahí, empieza a notar cómo se sienta, cómo gira el cuerpo, cómo sus hombros se mueven cuando alguien le habla. Descubre que cuando se inclina ligeramente hacia adelante, las personas se sueltan más. Cuando acompaña con el cuerpo, las conversaciones fluyen. No interrumpe más que antes, pero ahora es distinto, porque está ahí, completo, presente. Epicteto lo habría celebrado, porque él decía, primero aprende a escuchar y después a hablar. Y escucha no solo con los oídos, sino con el alma. Pero el alma también tiene una postura, no se esconde. Se acerca, y eso, en términos de persuasión, es oro puro. Porque cuando alguien siente que lo miras, que lo oyes y que tu cuerpo lo acompaña, no necesita más pruebas para confiar. No necesita que lo convenzas, sabe que le importas, y la influencia real comienza por ahí. No desde el poder,
sino desde el respeto. No desde el argumento, sino desde la presencia. Tú no necesitas grandes discursos para inspirar a alguien. A veces basta con inclinarte levemente hacia adelante y decir sin palabras: estoy contigo. Ese gesto simple pero poderoso desarma resistencias, abre puertas, humaniza, muestra que no estás a la defensiva, ni apurado, ni juzgando. Estás ahí. Y eso ya es raro. En un mundo donde todos miran el reloj, donde nadie se queda quieto más de 3 segundos, tú puedes persuadir simplemente, demostrando interés verdadero, no fingido, no profesional, verdadero. Tu cuerpo, cuando se inclina con intención, transmite humildad, atención y conexión, y eso arrastra, porque el otro, al sentirse visto, baja su guardia, se relaja, escucha y responde desde otro lugar. Pero si te mantienes recto como estatua, si cruzas los brazos, si tus rodillas apuntan a la puerta, el mensaje es claro: quiero salir de aquí. Y entonces ya perdiste. No importa qué tan buenas sean tus ideas, ya no llegan, porque antes de escuchar tu mensaje, el otro escucha tu postura. Así de profundo es el lenguaje del cuerpo, así de decisivo. Por eso, la inclinación corporal no es un truco. Es una práctica de conciencia, es elegir cada día estar presente en cuerpo y mente. Es decidir que cada conversación merece tu atención total, no para manipular, sino para conectar, y desde esa conexión persuadir con verdad. Como decía Séneca, nada persuade más que el respeto sincero, y el respeto no se declara, se muestra, con el cuerpo, con la forma de estar, con el gesto que se acerca. Así que obsérvate. ¿Cómo te sientas? ¿A qué distancia estás del otro? ¿Cómo responde tu cuerpo al silencio del otro? Practica inclinarte, no por sumisión, sino por presencia, porque el sabio no necesita imponerse para influir. Le basta con estar completo en el momento. Y desde ahí, su mensaje no solo se oye, se siente. 9. Escuchar activamente con el cuerpo. ¿Escuchas con todo tu cuerpo? ¿O solo esperas tu turno para hablar? Sabes que tu silencio puede ser más ruidoso que cualquier palabra, y que se nota cuando finges escuchar. En una conversación no basta con estar callado, tienes que estar presente. Escuchar activamente con el cuerpo es una forma de atención profunda que pocos practican. No es solo asentir con la cabeza, es respirar con el otro, es dejar que tu postura, tu mirada y tus gestos digan: te escucho de verdad, porque el cuerpo no se puede desconectar del alma. Cuando alguien habla y tú estás ahí, con cada célula, lo siente, y cuando estás ausente, también lo percibe. Andrés, por ejemplo, es profesor universitario. Sus clases son buenas, pero sus alumnos no se abren en tutorías. Él siente que no confían, que se guardan lo que realmente les preocupa. Hasta que un día, una alumna llamada Clara le dice: «Profe, usted explica muy bien, pero cuando hablamos parece que está en otro lado». Esa frase lo sacude. Andrés comienza a observarse. Nota que, cuando alguien le habla, a menudo su pie se mueve nervioso. Sus ojos se van a la ventana. Su cuerpo se inclina hacia atrás, está oyendo, pero no está presente. Entonces cambia. Decide que cada vez que alguien le hable, va a escuchar con todo su cuerpo. Apaga el celular, deja de mirar el reloj, se inclina hacia adelante, respira con el ritmo de quien habla. Sus manos descansan, sus hombros bajan, su mirada se fija sin apurar. No interrumpe, solo escucha. Y algo mágico ocurre. Los alumnos empiezan a abrirse. Le cuentan dudas reales, miedos, ideas. Sienten que él los contiene sin juzgar. Que no está solo oyendo, sino acompañando. Epicteto lo habría reconocido al instante, porque enseñaba que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos.
Pero el sabio escucha más allá del sonido. Escucha con los ojos, con el torso, con el ritmo de su atención. Y tú puedes hacer lo mismo. Cada parte de tu cuerpo puede convertirse en un canal de escucha. Tu inclinación, tu expresión, tu silencio atento. Cuando dejas de planear tu respuesta y empiezas a habitar el momento, el otro se relaja. Ya no siente que está frente a un juez o a un robot que procesa datos. Siente que hay un ser humano presente, y esa presencia persuade, porque escuchar bien es una forma de amar. Tu cuerpo puede ser el espacio donde el otro se siente visto, y desde ahí se abre, cambia, confía. Tú no necesitas decir mucho para influir. A veces solo necesitas quedarte quieto, presente, respirando en sintonía con el otro. Tu cuerpo como puente, tu silencio como abrazo. No se trata de fingir que te importa, se trata de dejar que tu cuerpo lo exprese naturalmente. Y eso no se aprende con técnicas, se entrena con intención. ¿Qué haces cuando alguien te habla de algo importante? ¿Reaccionas? ¿O simplemente lo sostienes con la presencia? El estoico sabe que dominarse es más valioso que hablar mucho, que el control del cuerpo es también el control del alma, y que cuando sabes escuchar, influencias sin imponer, convences sin empujar, inspiras sin esfuerzo, porque quien sabe escuchar con el cuerpo deja una huella silenciosa en los demás. Y esa es la más profunda. No interrumpas, no aconsejes de inmediato. Quédate, escucha. A veces eso basta, porque como decía Marco Aurelio, recuerda que lo que no dices también comunica. Y si lo que no dices está lleno de presencia, respeto y atención, entonces ya estás persuadiendo sin hablar. Tu cuerpo escucha, y cuando escucha de verdad, cambia la conversación sin necesidad de interrumpirla. 10. Controla las microexpresiones. ¿Sabes lo que tu cara dice sin que hables? ¿Eres consciente de tus reacciones sutiles? ¿De cómo se arquea tu ceja cuando algo te irrita? ¿De cómo frunces los labios cuando te incomoda lo que escuchas? Las microexpresiones son pequeñas fugas de emoción, destellos que duran apenas una fracción de segundo, pero que revelan más de ti que cualquier discurso. No se pueden fingir fácilmente, pero sí observar, entender y entrenar. Y quien aprende a controlarlas, no a esconderlas, sino a armonizarlas con su intención, gana una herramienta poderosa de persuasión silenciosa. Porque el rostro, cuando no está alineado con el corazón, traiciona. Y lo que se filtra por una mirada, un parpadeo nervioso, una mueca de desprecio, puede derrumbar la confianza que tanto te costó construir. Julia lo aprendió en carne propia. Es psicóloga. Trabaja en recursos humanos y durante años se preguntó por qué muchos candidatos se cerraban con ella en las entrevistas. Hasta que un colega le mostró un video grabado en cámara lenta. Cuando alguien le decía algo que le parecía absurdo, sus cejas se levantaban, sus labios se tensaban y sus ojos parpadeaban rápido. Todo en menos de un segundo. Era sutil, pero suficiente para que el otro lo sintiera como juicio. Desde entonces, Julia se dedicó a entrenar su rostro, no para congelarlo, sino para habitarlo. Comenzó a meditar, a practicar frente al espejo, a reconocer qué emociones pasaban por dentro y cómo se reflejaban por fuera. Aprendió a relajar la mandíbula, a mantener el entrecejo suave, a abrir la mirada sin tensión y, lo más importante, aprendió a observarse sin culpa. Porque no se trata de fingir, se trata de vivir con tal congruencia que tu rostro se convierta en reflejo limpio de tu intención. Musonio Rufo, el maestro estoico menos citado, pero profundamente sabio, decía: que tu rostro sea tan noble como tu alma. Y eso no implica que nunca te enojes, ni que no sientas sorpresa o molestia. Significa
que no permites que una emoción pasajera sabotee tu presencia. Controlar las microexpresiones no es una estrategia de poder, es una forma de integridad, porque tú sabes que los demás te observan, y aunque no lo digan, lo perciben. Tu rostro los convence o los aleja, los invita o los repele. Si frunces el ceño cuando alguien propone algo nuevo, lo estás juzgando antes de escucharlo. Si tus ojos se agrandan al escuchar un error, lo estás avergonzando sin hablar. Pero si entrenas tu rostro para estar presente, curioso, disponible, entonces tu sola expresión genera confianza. Y esa confianza, en silencio, persuade. El estoico no teme sus emociones, pero no se deja arrastrar por ellas. Sabe que la serenidad externa nace del dominio interno, que la cara que muestras es la primera carta que juegas, y si aprendes a mostrarla con intención, tu sola presencia puede cambiar una sala. No necesitas decir nada, solo estar ahí, con un rostro en paz. Observador, no reactivo. Receptivo, no ausente. Humano, no artificial. Porque en el juego de la persuasión silenciosa, tu rostro es la pantalla donde el otro proyecta su confianza. Y tú decides qué transmitir. Así que la próxima vez que estés frente a alguien, antes de hablar, respira. Siente tu rostro, relájalo. Alinea tu intención con tu expresión. No por manipular, sino por ser claro, por ser coherente. Porque, como decía Séneca, la verdadera elocuencia se encuentra en el rostro del sabio. Y ese rostro no grita, no reacciona, no actúa, habla, sin palabras. Y cuando eso ocurre, no hay defensa que resista. Porque quien domina sus gestos, domina su presencia. Y quien domina su presencia, ya está persuadiendo. 11. Manos que persuaden sin tocar. ¿Sabes lo que dicen tus manos cuando hablas? ¿Son un puente o una barrera? ¿Te acompañan o te traicionan? Las manos son el instrumento más visible de tu alma, cuando el cuerpo calla. Y aunque no lo notes, cada gesto que haces con ellas influye en cómo te perciben. Un puño cerrado tensiona el ambiente. Una palma abierta invita. Un dedo que apunta puede ser una espada. Tus manos comunican mucho antes de que tu voz termine una frase. Pero, ¿las dominas o ellas te dominan? Este capítulo trata sobre eso, el arte de persuadir con los movimientos de tus manos, sin necesidad de tocar. Porque la verdadera influencia, como diría un viejo estoico, no impone, inspira. Eso lo aprendió a pulso Emiliano, un escultor mexicano que a sus 40 años había logrado reconocimiento en su ciudad, pero que sentía que sus talleres no dejaban huella en sus alumnos. Hablaba con pasión sobre el mármol y el barro. Sí, pero algo fallaba. Veía que sus estudiantes se desconectaban, se distraían, no lo seguían con el entusiasmo que él creía proyectar. Hasta que una tarde, su hija menor le grabó mientras daba una clase en línea. Cuando vio el video, lo entendió todo. Su cuerpo hablaba, pero sus manos estaban muertas, quietas, cruzadas, escondidas, a veces incluso apretadas detrás de la espalda, como si estuvieran castigadas. No acompañaban sus palabras, no respiraban con su historia. Entonces Emiliano decidió cambiar. Estudió oratoria visual, analizó a grandes conferencistas, observó sus manos, cómo abrían los brazos al explicar una idea, o cómo movían los dedos al contar una emoción, cómo bajaban lentamente la palma para generar pausa y atención. Empezó a practicar delante del espejo, no solo lo que decía, sino cómo lo decía con sus manos. Al poco tiempo, sus clases se transformaron. Ahora, cuando hablaba de la suavidad del barro, lo mostraba con un gesto. Cuando explicaba la dureza del mármol, su mano se volvía firme. Y cuando compartía una anécdota íntima, sus dedos se recogían hacia el pecho, como un susurro corporal. El cambio fue inmediato. Sus alumnos conectaban, participaban más y, lo más importante, recordaban.
Sus manos, sin tocar a nadie, persuadían. Como dijo Séneca, el alma se muestra a través del cuerpo como el pensamiento a través de la palabra. Y tus manos son una palabra que no necesita sonido. Los estoicos sabían que el dominio propio no era solo mental, sino corporal, y que quien domina su lenguaje no verbal también domina su entorno. Porque persuadir con las manos no se trata de ser teatral, se trata de ser coherente. Las manos son extensiones del corazón. Cuando tu intención es honesta, ellas lo expresan. Pero si mientes, ellas tiemblan. Si dudas, se encogen. Si temes, se tensan. Tu trabajo como estoico moderno es cultivar el gesto que acompaña a la virtud. No para manipular, sino para representar tu verdad con claridad. Cuando hables con alguien, observa tus manos. ¿Están abiertas o cerradas? ¿Se esconden o se muestran? ¿Van al ritmo de tu emoción o están rígidas como una estatua? Entrenarlas no significa forzarlas, sino permitirles ser parte de tu mensaje. Como un director de orquesta que no toca, pero mueve el alma de todos con sus gestos. En las reuniones, tus manos pueden marcar liderazgo. En una conversación difícil, pueden expresar calma. En un discurso pueden proyectar seguridad. Y en una disculpa sincera, pueden tocar sin tocar. Esa es la persuasión silenciosa, la que no invade, pero transforma. La que no exige, pero convence. La que no grita, pero deja huella. El estoico no necesita golpes para hacerse notar. Necesita presencia, y las manos son una de sus más nobles herramientas. Así que la próxima vez que hables en público, que converses con un amigo, que expliques algo importante, no te olvides de ellas, no las encierres, no las anules, dales vida, dales dirección, porque tus manos, cuando fluyen con intención, pueden abrazar sin contacto, construir sin herramientas, persuadir sin una sola palabra. Y eso, en el mundo de hoy, es un poder inmenso. El sabio no domina con la fuerza, domina con su expresión. Y en esa danza callada entre lo que se dice y lo que se muestra, las manos son la música más sutil. Si aprendes a usarlas, influirás sin imponer, enseñarás sin alzar la voz y moverás a otros sin mover un solo objeto. Solo tus manos, solo tu intención, solo tu sabiduría en acción. Ahora lo sabes. No necesitas gritar para ser escuchado. No necesitas hablar sin parar para convencer. En un mundo saturado de ruido, quien domina el silencio tiene el verdadero poder. El lenguaje corporal, las señales invisibles, la presencia auténtica, son tus aliados más fuertes. Y el estoicismo, con su sabiduría milenaria, te recuerda que influir comienza en ti, en tu calma, en tu temple, en tu capacidad de estar sin imponerte, de ver sin juzgar, de comunicar sin forzar. Persuadir en silencio no es manipular, es conectar desde lo esencial. Si este video te habló, si alguna parte de ti sintió que hay un camino más profundo para relacionarte con los demás y contigo mismo, entonces suscríbete a Viejo Estoico. Comparte este video con quien piensas que lo necesite. Y déjame en los comentarios, ¿cuál de todas estas herramientas vas a empezar a practicar hoy mismo? Porque el cambio no viene con teorías, viene cuando decides aplicarlo.